Derecho Marítimo Internacional. Tercera parte. 1. Los fondos marinos. Son las zonas submarinas que constituyen el fondo o el lecho marino y el subsuelo del mar. A estas zonas se las denomina plataforma continental, fondos oceánicos y marinos. La plataforma continental es la prolongación del territorio que se introduce gradualmente en las aguas del océano o del mar. Los fondos oceánicos marinos, denominados zona por la Convención de Jamaica 1982, están formados por áreas submarinas que no comprometen la plataforma continental ni la zona económica exclusiva. La plataforma continental se denomina plataforma continental a la costa de un estado que se introduce en el mar, con suave declive o pendiente hasta una distancia no determinada en que, de pronto, se inclina bruscamente hacia el abismo. Este nombre y definición se encuentra en la Convención de Ginebra 1958 y en la Convención de Jamaica 1982. Los continentes no se quiebran abruptamente al llegar a la costa formando enormes acantilados, más bien se sumergen gradualmente en las aguas del océano o del mar. Esta zona submarina, ubicada entre la costa y el marcado incremento de pendiente, se denomina plataforma continental, cuya extensión es variable. En 1995, el presidente norteamericano Harry Truman proclamó que los recursos naturales del subsuelo, lecho y plataforma continental adyacente a las costas de los Estados Unidos quedan sujetas a su jurisdicción y control. Esto generó que otros países hicieran declaraciones similares, de tal manera que se constituyó en una norma consuetudinaria. La Convención de Ginebra sobre la Plataforma Continental, adoptada en 1958 por la Conferencia sobre Derecho del Mar, reconoció derechos de soberanía sobre la plataforma continental y definió su límite exterior de manera elástica hasta una profundidad de 200 metros o más allá de ese límite, hasta donde la profundidad de las aguas suprayacentes permita la explotación de los recursos naturales de dichas zonas. 2. Los estrechos internacionales. Son las vías acuáticas que ponen en comunicación dos mares, un océano con el mar o dos océanos. Los estrechos son vías acuáticas naturales que separan dos continentes o islas. Si esta vía es artificial, es decir, construida por el hombre, se denomina canal. Los estrechos no están reglamentados por el ordenamiento jurídico internacional. Cada estrecho tiene un régimen distinto según su ubicación en las rutas marinas y según su importancia para la navegación internacional. En algunos casos, el estrecho pertenece al mar territorial y en otros a la alta mar. Si el estrecho es 2 veces más ancho que el mar territorial, los estados ribereños miden desde su propia costa las aguas que cubren su territorio acuático. Si el estrecho es angosto y hay un solo estado ribereño, las aguas forman parte de su mar territorial. Si el estrecho es angosto y hay varios estados ribereños, el límite es la línea media. Existe el derecho de paso de los barcos por cualquier estrecho internacional. Esto está reconocido a nivel general en tratados internacionales. Se denomina principio de libertad de paso, que es la libertad de navegación a través de los estrechos. Tanto los buques mercantes como las naves militares tienen derecho a la libre navegación en los estrechos internacionales, y es una libertad que no puede ser limitada ni suspendida. Existen 2 clases de estrechos internacionales. Inciso A. Los que unen la alta mar con un mar interior, ejemplo, el estrecho del Mar Negro y el del Mar Báltico. Inciso B. Los que comunican 2 mares y océanos abiertos, 2 partes de alta mar, por ejemplo, el estrecho de Gibraltar y el estrecho de Magallanes.
Los estrechos del Mar Negro son dos, el Bósforo y los Dardanelos. Se trata de vías acuáticas que dan acceso a las costas del Mar Negro y unen las aguas de este con el mar Mediterráneo. La Convención sobre Organización de los Estrechos del Mar Negro, adoptada en Montreux 1936, reconoce el principio de la libertad de paso y de navegación para las naves mercantes, estableciendo cierta discriminación al paso de buques de guerra. El artículo 1 señala que Turquía goza del derecho de fortificar las costas y algunos otros privilegios. Estrechos del Mar Báltico son vías marítimas que comunican el Mar Báltico con el Mar del Norte y dan acceso a los países que tienen costa sobre el Mar Báltico. Su régimen ha sido modificado varias veces. En 1857, todos los estados con costa sobre el Mar Báltico participaron de la Conferencia de Copenhague, donde aprobaron ciertas restricciones a la navegación de buques mercantes, pero nada sobre el régimen de los estrechos. Estrechos de Malaca y Singapur. Estos estrechos son de gran importancia geopolítica, ya que a través de sus aguas pasan todos los barcos que navegan entre Europa y el extremo oriente, el sudeste de Asia y Australia. Están regulados por la costumbre internacional, ya que no existen tratados internacionales sobre su régimen. Estrechos de Gibraltar. Es uno de los estrechos más transitados del mundo. Comunica el mar Mediterráneo con el océano Atlántico. Está abierto al paso libre, tanto para buques mercantes como para buques militares de todos los países. En 1904, Gran Bretaña y Francia acordaron cuidar y proteger la libre navegación por este estrecho. Asimismo, acordaron no fortificar ni levantar instalaciones militares en la costa norafricana. Posteriormente, España se uniría a este acuerdo. En 1907, Gran Bretaña, Francia y España firmaron un acuerdo de desmilitarización del estrecho y se obligaron a no modificar su estatus. Estrecho de Magallanes. Es el estrecho que une el Océano Atlántico con el Pacífico a través de la región meridional del continente sudamericano. Existe un acuerdo que lo regula, firmado en 1881 entre Chile y Argentina, donde declararon la neutralidad de Magallanes, la libre navegación a través de sus aguas, tanto para buques mercantes como para buques militares, y se comprometieron a no levantar fortificaciones en las costas de estos estrechos. A lo largo y ancho de la geografía del planeta existen otros estrechos, como por ejemplo el de Bering, que comunica el mar de Chukotka, también conocido como el mar de Chukchi, con el mar de Bering, y está ubicado en América septentrional. El estrecho de Messina en Italia, Stretto di Messina, que comunica el mar Tirreno con el mar Jónico, etc. 3. Los canales. Como mencionamos anteriormente, los canales son vías acuáticas que comunican dos océanos o dos mares, y a diferencia de los estrechos que son naturales, los canales están hechos por la mano del hombre. Tienen relevancia geopolítica por su importancia en la navegación marítima internacional. Son parte del territorio del Estado que cruzan y están bajo el imperio de esa soberanía. Generalmente, el régimen jurídico de los canales lo definen acuerdos internacionales entre el Estado propietario y los países que tienen interés en usarlo. Canal de Suez. Es el canal que comunica el mar Mediterráneo con el mar Rojo. Se ubica al norte de África en territorio egipcio y constituye la vía acuática más corta desde Europa a los países con costa sobre el Océano Índico y al Océano Pacífico Occidental. Es también una de las vías marítimas más importantes del mundo, regulado por la Convención de Constantinopla 1888,
donde se acordó la libre navegación de buques mercantes y naves militares sin distinción de bandera, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. Se prohibió todo tipo de bloqueos y se reconoció el derecho de Egipto a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su defensa y el orden público del mismo. En 1956, Egipto nacionalizó la compañía que se hacía cargo de su administración y se hizo cargo de su funcionamiento. Canal de Panamá. Es el canal que comunica el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de territorio panameño en América Central. Su navegación fue normada por un tratado internacional firmado entre Estados Unidos y Gran Bretaña en 1991. El 18 de noviembre de 1903, los Estados Unidos se habían apropiado del canal por medio de un convenio firmado con la República de Panamá. En dicho convenio se otorgaba un usufructo a perpetuidad con derecho a construir fortificaciones militares en el área. El 7 de septiembre de 1977 firmaron en Washington un tratado sobre neutralización permanente del Canal de Panamá y su protocolo, por el cual Estados Unidos mantendría el control sobre el canal y sus zonas adyacentes hasta finales del año de 1999, cosa que se cumplió el 31 de diciembre de aquel año, cuando Panamá recuperó el control total de su canal. Canal de Kiel es el canal que comunica el mar Báltico con el mar del Norte. Está ubicado en territorio alemán. Se abrió el año de 1895. Es considerado aguas interiores de Alemania, después de la Primera Guerra Mundial como consecuencia del Tratado de Versalles. En 1919 se declaró abierto el canal a la navegación de barcos mercantes y buques militares de todas las naciones que tengan relaciones amistosas con Alemania. En 1936, Alemania denunció el Tratado de Versalles y declaró unilateralmente no estar obligada a cumplir normas impuestas por la fuerza. Por el contrario, emitió nuevas regulaciones sobre el uso del canal. No existe ningún acuerdo internacional que defina su régimen jurídico. La navegación por sus aguas está regida por el reglamento firmado en 1919. Y esto fue Derecho Marítimo Internacional, tercera parte. Apóyanos con un like, activa la campanita y suscríbete para más contenidos como este.